Buenas tardes. Quiero leer una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Mi nombre es Patricio Aguilera. Por amor de Dios, por gracia suya, puedo ser ministro de esta palabra santa. Y quiero que sea de bendición para todos ustedes que puedan escucharla. Esta palabra se encuentra en el libro de 2 Corintios, capítulo 11. Y doy lectura. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. En estos días estamos viviendo como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, situaciones en la fe bien complicadas. Aquí Pablo, defendiendo su ministerio apostólico, un hombre lleno de la gracia de Dios. Recordemos que Pablo, el camino a Damasco, recibió, ¿no es cierto?, una visita, la de Jesucristo. Él iba con intención de arrestar a la gente. Era partícipe de la persecución en esos días de la iglesia primitiva. Y se le apareció Jesucristo. Él cayó a tierra, ¿no es cierto?, por el poder de Dios. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, Pablo? ¿Por qué me persigues? Inmediatamente que Pablo tuvo, ¿no es cierto?, una conversión bien poderosa en realidad. Y vivió situaciones complicadas, ¿no es cierto? En ese entonces quedó sin vista, con situaciones físicas, quedó sin vista. Y bueno, la historia cuenta que Dios trató con otro hombre, ¿no es cierto?, que tenía este poder que tantos y muchas personas anhelan, que es el poder del Espíritu Santo. Y resumiendo la historia, Pablo quedó con, ¿no es cierto?, su vista restaurada cuando fue aquel varón a imponer sus manos sobre él. Inmediatamente Pablo empezó a hablar de este Jesús que se le había aparecido y a testificar del gran poder de Dios de conversión. Y vemos que este apóstol, resumiendo la historia, fue un apóstol muy fructífero, muy entregado a la obra de Dios. Había una profecía sobre él que tenía que sufrir por la causa que le llamaban en ese entonces, por el camino de Jesucristo, el Evangelio. Y vivió situaciones bien fuertes en su vida personal, persecución, engaños, gente que trató de aprovecharse, ¿no es cierto?, de las situaciones. Y la Biblia declara, si usted lee el libro de los sellos, declara que este varón fue un varón bien poderoso en la palabra. Es más, aquí en este pasaje que leímos, él dice ser tosco en la palabra, pero en el conocimiento, él tenía un conocimiento muy amplio, espiritual. Él, digamos, también, si hoy día tenemos que llamarle teológicamente, ¿no es cierto?, que se le llama al estudio, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor, la teología. Él era un hombre puesto, educado a los pies de Gamaliel, y era un hombre bien instruido, pero él lo que trataba de, ¿no es cierto?, hablar, de predicar, era acerca del poder del Evangelio, acerca de la resurrección de Jesucristo, de cómo él había sido, ¿no es cierto?, entregado por su mismo pueblo, los judíos, y crucificado por los romanos. Y habla acerca de eso, de que él tomó nuestro lugar,
es un maestro en todo esto, en la escritura, en el Nuevo Testamento. Pero aquí nos encontramos con un pasaje, ¿no es cierto? Él estaba defendiendo, como le digo, su ministerio, porque habían entrado hombres a la iglesia que él había levantado, habían entrado engañadores, predicando otro tipo de doctrina, y le llamaban a eso también evangelio, pero eran hombres, dice él mismo, fraudulentos, que hacían negocio del evangelio. Y si nosotros en esta parte miramos estos tiempos que está pasando la iglesia, que están pasando diferentes denominaciones, hombres que se han levantado tratando o diciendo que la doctrina que ellos predican, enseñan, es el Evangelio de Jesucristo, pero están enseñando cosas que no están en la palabra, que no es la gloria de Dios, no es el poder del Evangelio, porque lo primero que tenemos que entender es que Dios viene a transformar al hombre, a cambiar el corazón del hombre, a escribir, dice la palabra, sus leyes, sus mandamientos en su mente y en su corazón. Y esa palabra es una palabra viva que hace que el hombre se vuelva a Dios de todos sus caminos, qué sé yo, perversos, caminos equivocados, muchos pensamientos que invaden la mente del hombre creyendo que ser alguien delante de Dios no siendo nada. La palabra nos da muchos ejemplos de esas cosas. Por ejemplo, algunas personas buscan ser salvos a través de las obras, mas la Biblia dice en Efesios 2 que el hombre no va a ser salvo por obra, el hombre dice que esta salvación es un don de Dios para que nadie se gloríe. Esa es la gloria de Dios, que Él envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a tomar nuestro lugar, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, estaban todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, entró el pecado por Adán, por un hombre, ¿no es cierto? Entró el pecado y por el pecado entró la muerte, el rompimiento, ¿no es cierto?, de la relación entre Dios, la comunión entre Dios y los hombres, por la desobediencia de un hombre. Pero también dice que en Jesús, ¿no es cierto?, entró la salvación, la reconciliación, y eso es lo que hoy día debe de ser la predicación de nosotros, los predicadores de esta gracia. Y aquí Pablo tenía una preocupación. La preocupación era que estaba preocupado por esto que se está introduciendo en los Corintios, y habla de la verdadera fidelidad a Cristo. Él decía que Eva había sido engañada, sus sentidos habían sido desviados de la verdadera fidelidad a Cristo, y eso mismo estaba notando que estaba pasando con los Corintios. Hay una verdadera fidelidad a Cristo, y esa fidelidad es como cuando uno contrae matrimonio y se compromete con el esposo, con la esposa, a ser fiel en todo su pacto, ¿no es cierto?, que hace al casarse, en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez. Uno se compromete a ser fiel a su esposa, a su esposo. Y eso le estaba pasando a los corintios. Estaban desviando su mirada por escuchar a gente corrupta de entendimiento, que mezclaba el evangelio. Y hoy día está pasando lo mismo. Hoy día hay una mezcla de evangelio. El hombre trata de glorificarse a sí mismo, el egocentrismo, un exhibicionismo. Las personas están haciendo eso hoy día. Alguien que se dice llamar o ser predicador y empieza a tratar de desviar del verdadero evangelio, de sacar provecho de esas cosas. Y empieza con engaño, ¿no es cierto?, a seducir. Y eso es solamente obra del enemigo. Es solamente obra del enemigo. La Biblia dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Esa es obra del maligno, que sabe, como decimos nosotros, el talón de Aquiles, sabe dónde nosotros estamos expuestos en nuestras debilidades. Él las conoce igual, el maligno. Recuerde que él tiene agentes por todos lados. Son espíritus malignos que andan observando,
que andan viendo, tratando de hacer caer nuestras vidas de la verdadera fidelidad a Cristo Jesús. El Evangelio Jesús lo demostró. La Biblia dice que nosotros debemos de andar como Él anduvo. Él anduvo agradando a Dios en todo. Él anduvo en fidelidad a Dios en todos sus mandamientos. Él cumplió la ley en sí mismo. Por eso nosotros no lo tenemos que hacer ahora por creer en Cristo Jesús. Nosotros tenemos el cumplimiento de la ley por fe. Por fe. La ley era buena, pero los hombres no pudieron, hombres carnales no pudieron cumplir lo espiritual. Entonces Pablo habla acerca de eso a estos varones y habla hoy día a nosotros como iglesia. Tengamos cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que palpamos. Recuerde los sentidos, aquí habla de los sentidos, vuestros sentidos sean desviados. Tenemos que, la Biblia por ahí dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida, de la fe. Nosotros tenemos que, a Cristo nos debemos, Él es nuestro ejemplo, a seguir, sigamos sus pisadas, que no se turbe nuestro corazón, que el enemigo no nos engañe, no nos desvíe. Yo ayer escuchaba en una iglesia el mensaje de la tentación de Jesús. Y en la primera parte de la tentación de Jesús, cuando dice, porque Jesús sintió hambre, y le dice, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. O sea, haz esa obra, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imagínese, Él tenía todo el poder para convertir esas piedras en pan, pero Él no iba a dar una exhibición de su poder, porque eso quiso el diablo hacerlo, quisiera Él, exhibe tu poder. El Evangelio no es exhibición. El Evangelio, Dios se mueve por amor, por misericordia, por bondad. Si Él hace algo, alguna maravilla, como lo hacía a través de los hombres en el tiempo de la iglesia primitiva, que hacía grandes obras, grandes maravillas, Él lo hace por amor, porque Él prometió estar con su iglesia, prometió ayudarla en las flaquezas, en las debilidades, en las necesidades. Él lo prometió, es el amor de Dios hacia nosotros los hombres. Él se mueve por amor y no para andar exhibiendo. Hoy día hay grandes templos, hay grandes exhibiciones, gente que tiene los mejores vehículos, y hablo de cristianos, del cristianismo, mansiones, exhiben esas cosas. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Él dijo en su palabra, si quieren tener tesoro, háganse tesoro allá arriba en el cielo, no en la tierra. Porque aquí en la tierra el ladrón puede robar, pueden pasar muchas cosas, oxidarse las cosas, deteriorarse lo natural, las cosas de aquí, de esta tierra, se pasan, son pasajeras. Háganse tesoros en el cielo donde la polilla, el orín, ni ladrones minan. Ahí háganse tesoros. ¿Y cómo nos podemos hacer tesoros? Sirviéndole, procurando de agradarle en todo, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Para qué nos eligió? ¿Para qué nos eligió Él? ¿Algún don recibido de parte de Él? Eso es lo que nosotros debemos de trabajarlo para cuando Él venga, ¿no es cierto?, no vaya haciendo su voluntad. No te dejes engañar, hermano. No te dejes engañar, escudriña la palabra. Mire, esto es lo que le puedo decir en estos momentos. Bueno, ojalá muchos vean este mensaje, lo escuchen. Está en mi corazón el poder compartir diferentes mensajes de esta palabra de Dios. Y deseo que Dios abra los ojos de su entendimiento, que con temor, ¿no es cierto?, y reverencia reciba la palabra del Señor. Y le bendigo. Este es el mensaje que he tenido para usted en este día. Dios le bendiga.